el lugar del quebrantamiento en nuestra restauración. Cuando vemos a los discípulos, solemos ver su valentía, cómo murieron, y eso es fuente de inspiración para nosotros. Pero la palabra también nos habla de los fracasos de los seguidores de Cristo. En este caso, nos habla del fracaso de Pedro. Dios desea que veamos cómo Él obra, cómo Dios obra en la vida de aquellos que creen, pero que también fracasan. ¿Por qué? Porque Dios promete restauración para aquellos que creen en Él, pero que creyendo en Él también pecan, también caen. Pedro es quien dicta este evangelio a Marcos. El evangelio de Marcos fue Pedro quien le habló a Marcos. Marcos era el escritor. Y lo interesante es que ambos fracasaron. Marcos también fracasó. Pero la historia de Marcos ya la vimos en el primer capítulo de Marcos. Solamente así, algo pequeño, él fracasó cuando abandonó la misión. El viaje misionero que estaba haciendo con Pablo, Marcos dijo, no los apoyo más. Y se fue. Vemos cómo el fracaso de Marcos se dio en esa oportunidad. Y vemos ahora que Pedro niega a Jesús. Ambos entonces traicionaron a aquel que los llamó. Pedro es el primero que experimenta esta caída. Y ya cuando fue más viejo Pedro, él le habla eso a Marcos. Y Marcos lo escribe, lo registra en su evangelio. Pero debemos saber que ambos, tanto Pedro como Marcos, fueron restaurados. Y hoy nos toca ver cómo Dios, quien es especialista en restaurar vidas, va a hacerlo con la vida de Pedro. Y vemos también que en ambos casos, tanto en Pedro como en Marcos, hay un punto que es crucial, que es el punto del quebrantamiento. Es el punto en donde el corazón se hace pedazos, cuando el corazón se humilla. Ese va a ser un punto cumbre para la restauración de Pedro. Entonces, hermanos, el mismo Espíritu Santo que convenció a Pedro y que lo quebrantó y que lo llevó de la mano para ser restaurado, es el mismo Espíritu Santo que está obrando hoy, que está en medio de nosotros. Por eso que Dios nos pueda bendecir hoy a través de su palabra para poder ser restaurados espiritualmente, porque verdaderamente necesitamos de Dios, necesitamos su restauración. Ya no queremos voz de hombre, queremos voz divina, lo que Dios dice. Por eso el primer punto, para poder ser restaurados, para ver cómo este quebrantamiento, esta humillación tiene parte en esta restauración, lo primero es que debemos de creer que hay un problema espiritual. Vamos a la lectura de los primeros versos, dice así: estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Estas criadas también se encargaban de hacer la guardia, y especialmente en esta época en este tiempo de un juicio. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, le reconoció y le miró y dijo, tú también estabas con él, con Jesús. Y vemos aquí que Pedro niega. Y su negación de Pedro va aumentando, va acrecentándose. Pedro niega y dice, no le conozco, ni sé lo que dices. Luego Pedro fue a la entrada del patio del sumo sacerdote y canta el gallo por primera vez. Luego esta criada le ve otra vez y ahora le dice a la gente, este es de ellos. Pero Pedro niega otra vez. Y poco después los que estaban ahí le dijeron a Pedro, por tercera vez, ¿no? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, tu forma de hablar es semejante a la de ellos. Entonces Pedro, esta tercera vez,
comienza, dice, a maldecir y a jurar. O sea, su negación se acrecentó y dijo, no conozco a este hombre. ¿Qué quiere decir con maldición? Que él negó con maldición. Él habrá dicho algo así, que Dios me castigue si lo conozco. ¿Y por qué con juramento? Porque él invocó a Dios como testigo. ¿Hasta qué punto llegó a ser posible en que Pedro negó a Jesús con maldición y con juramento? Vemos que algo había pasado con Pedro definitivamente. Algo había pasado con la fe de Pedro, con su fe. ¿Qué había sucedido? Que él había sido zarandeado. ¿Se acuerdan de Lucas 22:31 cuando Jesús le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo? Vemos entonces que detrás de esta triple negación de Pedro hay una influencia espiritual, hay una obra de Satanás. La existencia de Satanás es un problema espiritual. No podemos negarlo. Él reclamó a Pedro, quería zarandearlo. Cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había reclamado para zarandearlo, Pedro debía haber entendido algo, hermanos. Por ejemplo, él debió haber entendido que hay un ser espiritual y que busca destruirlo. En 1 de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nos percatamos de algo aquí, dice 1 de Pedro 5:8. ¿Quién es el escritor? Pedro. Pedro, que en el principio fue zarandeado porque no pudo ver que Satanás estaba pidiéndolo, influenciándolo, ahora, ya de viejo, puede verlo. Él escribe, hay un diablo que está al acecho, que es como león rugiente, y no busca acariciar, busca destruirte. Pedro se convenció de que hay un enemigo espiritual. Es el enemigo de la iglesia. Pero Pedro no pudo, por supuesto, solamente culpar al diablo. Y cuando Jesús le dijo que Satanás le había pedido, Pedro también debió de haber entendido algo más, que en su alma hay una puerta abierta por la cual ese adversario trabaja. Porque, hermanos, el adversario no trabaja así nomás. El adversario ve una puerta abierta que nosotros dejamos de pecado para que él entre. Entonces, en 1 de Pedro 5:8, en el mismo versículo, Pedro dice, practiquen el dominio propio y velen. ¿Qué Pedro había entendido sobre el dominio propio? Que en otra traducción es no dejarse seducir, no abrir puertas al enemigo, no dar pie al enemigo. Pedro lo entendió también, entendió ya de viejo, ¿no? Que nosotros no debemos de abrir puertas al enemigo. Entonces nos damos cuenta que Pedro ya a sus años de edad entendió el espiritual, pero en aquel momento, cuando estaba siendo zarandeado, cuando negó a Jesús, ahí aún no entendía. No entendía que había un problema espiritual. Por eso, hermano, no debemos abrir puertas a la carne, ¿verdad? No debemos abrir puertas porque el enemigo está al acecho. Podemos ser influenciados espiritualmente. Pedro entonces no comprendió que cuando se une la influencia del enemigo con la carne, algo desastroso ocurre. La caída. La caída.
¿Cuál fue la puerta abierta que dejó Pedro? Fue su orgullo y su autosuficiencia. Porque en versículos anteriores, Jesús le dijo, todos me van a abandonar. Pero ¿qué dijo Pedro? Aunque todos te abandonen, yo no. Se puso por encima de la palabra de Dios, que ya estaba profetizada, y por encima del resto de discípulos. Y Jesús le dice algo ahora a él específicamente, le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Pero qué dice Pedro? No te voy a negar. Es más, si es necesario morir contigo, lo voy a hacer. Pedro se había puesto por encima de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la puerta abierta que dejó Pedro? Su autosuficiencia y su orgullo. Y cuando se unió con esta influencia del enemigo, Satanás cayó. Pedro cayó y terminó negando a Cristo. Por eso, hermanos, no ignoremos que hay un problema espiritual que es capaz de obrar en nuestras vidas. Debemos ser muy conscientes que el enemigo obra, que busca a quien devorar, pero también ser conscientes que somos responsables de abrir las puertas al enemigo. Por eso debemos ser humildes y no orgullosos, porque a veces pensamos que somos intocables, pensamos que nadie nos puede tocar, pero debemos de ser humildes. En 2 Corintios 2:11 dice, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. No hay que ser orgullosos, hermanos, y no hay que pensar que somos intocables. Existe un problema espiritual. Existe un problema espiritual, el cual empieza por arrastrarnos a nosotros, arrastra a nuestra familia, arrastra nuestra relación con Dios y termina destruyendo al ser humano. ¿Por qué confiamos tanto en nosotros mismos? Parece que no nos damos cuenta que el enemigo nos ha estado robando nuestros años. Parece que no nos damos cuenta que el enemigo ha robado nuestra juventud. Y no solamente roba nuestra felicidad, sino roba lo más preciado que tenemos. Nos ha robado nuestra santidad. El enemigo nos ha robado nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios, pero seguimos confiando en nosotros mismos. Por eso, hermanos, nosotros debemos de creer firmemente que detrás de esta negación de Pedro había un trasfondo espiritual. Por eso vamos a pasar al segundo punto, donde ¿qué ocurre luego para que Pedro sea restaurado? Ocurre que Pedro va a ser quebrantado. Pedro se va a humillar. Pedro va a entender algo en un momento preciso que va a ser un punto de cambio para su vida. Y es lo que nosotros debemos entender también. Por eso el punto 2 es que debemos de quebrarnos ante Dios. Dice en el verso 72, el gallo cantó la segunda vez. ¿Se acuerdan? Pedro ya había negado 3 veces, ahora canta la segunda vez. Entonces Pedro se acordó, en ese momento se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, Pedro lloraba. Mateo dice que lloraba amargamente. Si bien es cierto, ese es el momento cumbre de Pedro, la máxima expresión donde él entendió que él había fracasado, vamos a ver que va a ser también el punto de cambio para su restauración, si uno se humilla a Dios. No podemos hacer nada de nuestra fuerza, hermanos, para solucionar el problema espiritual. No hay nada intelectual ni nuestra experiencia que nos ayude. Solamente podemos quebrarnos delante de Dios. Cuando vemos la vida de Pedro, nos damos cuenta de algo,
que hubo ya acontecimientos antes de su caída. Por ejemplo, Jesús le dijo que le negaría 3 veces y Pedro se creyó más que Dios, no le hizo caso. Jesús le dijo que orara 3 veces en Getsemaní, pero Pedro no oró, porque no vio, por supuesto, la necesidad de orar para quebrar su orgullo. Ya vemos de antemano que Pedro no comprendía bien la obra de Cristo tampoco. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, voy a morir, voy a sufrir por mano de pecadores, de los líderes religiosos? Pedro le dijo, que no te pase esto, le dijo. Entonces vemos que Pedro ya tenía desde antes almacenando en su corazón. Pedro ignoró el problema espiritual, pero también ignoró la respuesta espiritual. Por lo que, hermanos, su caída era inminente. La caída de Pedro bastaba una nada. Era inminente porque estaba ignorando lo que Dios más quería que tome atención, que hay un problema espiritual y que hay una respuesta espiritual. Pero por negar ambas, su caída fue inminente. Pedro había rechazado la palabra, había rechazado la oración. Entonces, vemos que ya desde algún tiempo Pedro estaba en su vida espiritual almacenando algo. Esto nos muestra, hermanos, que la caída no es siempre rápida. A veces toma su tiempo. Algo se va enraizando en nuestros corazones. Y lo espiritual, lo que habías ganado en lo espiritual de Dios, se va como que nebulizando, se va perdiendo a lo largo del tiempo. La palabra deja de ser nuestra guía y sucede que la oración comienza a ser innecesaria. Y nos damos cuenta, hermanos, un día en que algo se ha enraizado en nuestra vida. Por eso la caída a veces no es rápida, toma su tiempo. Pero si dejamos lo espiritual, será inminente. Negar a Jesús no fue algo simple en realidad, sino que esta negación demostró todo un camino de Pedro lleno de orgullo y de autoconfianza. Cuando el gallo canta por segunda vez, hermanos, Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, ¿cuáles eran? Era que antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Miren, canta el gallo y ahí se acuerda. No antes, que recuerdan toda una vida, estaba de orgullo, ¿no? En ese momento cuando canta el gallo, se acuerda. Ese es el momento cumbre del relato. Pedro se chocó con la realidad de que había negado a Cristo, pero también se enfrenta a la realidad de su pecado. Se dio cuenta de su orgullo, se dio cuenta de su vida, de cómo él había estado marchando. Habrá dicho, ¿no? Jesús me había dicho eso. Cuando canta el gallo, ya lo había negado. Se acordó, pero Jesús ya me había dicho. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta este punto de negar a Dios si ya me había dicho? Pues hermanos, hoy debemos darnos cuenta de nuestro pecado. Y podemos preguntarnos, ¿por qué llegué hasta este punto? Si Dios ya me ha dicho. ¿Por qué mi vida familiar está así hoy? Si Dios ya me ha dicho. ¿Por qué mi familia tuvo que llegar a este punto tan difícil de quebrarse? O no solo la familia, tu vida misma. ¿Por qué llegaste a este punto, no? De quebrarse. Si Dios ya nos había dicho. ¿Por qué me está pasando esto tan difícil?
si Dios ya me había dicho? ¿Y es por qué, hermanos? Porque hemos pecado, porque hemos pecado. Con nuestras propias manos hemos destruido nuestras vidas, nuestras relaciones, y nos hemos alejado de Dios por nuestra propia voluntad. Hemos alejado de Dios, que es la fuente de verdad y la fuente de vida. Por eso hoy debemos ser enfrentados a la realidad del problema espiritual que ha llegado a obrar en nuestra vida. Hoy debes preguntarte, ¿por qué has llegado hasta este punto? Debes preguntarte si has recibido una influencia del enemigo, si has abierto una puerta de pecado. Y debes de quebrarte delante de Dios, porque de esta situación solo Él puede librarte. Date cuenta que lo que vives hoy no fue de un día para otro, fue todo un proceso, el cual incluye que en un momento dejaste de creer en las cosas espirituales, dejaste de creer que hay un problema espiritual, dejaste de creer también en la respuesta que es Cristo. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, no? Comenzamos a obrar en nuestra fuerza sin saber que esto empeorará nuestra situación. Por eso, yo también me pregunto, ¿cuán engañado he sido por el enemigo? Pero al mismo tiempo, cuán pecador también he sido, que yo mismo le abrí esas puertas a él. Pedro pensaba en esto y lloró amargamente. Pero algo había pasado en su vida. Hermanos, pasó algo también para bien. Por eso, hoy debemos tener este arrepentimiento que nos lleve a vida eterna. Un quebrantamiento que nos lleve a tomar la mano de Jesús, la mano de Cristo. Y gracias a Dios, hermanos, que esta historia de Pedro no acabó aquí. Y mucho menos la historia de Dios, porque a lo largo de la historia Dios es experto en restaurar vidas. Luego que Jesús le dijo a Pedro que Satanás quería zarandearlos, Jesús le dice esto a Pedro, presten atención, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, la fe. Y tú, una vez que hayas regresado, restaurado, fortalece a tus hermanos. Antes de que Pedro niegue a Jesús, Jesús ya había profetizado su restauración. Por eso podemos tener la seguridad en Cristo, esa seguridad plena que Él desea restaurarnos. Hermanos, Jesús le habla de restauración de antemano y junto con ello una restauración muy especial que lleva acompañado un liderazgo, porque le dice, tú ahora, después que sea restaurado, vas a fortalecer a tus hermanos. Marcos no nos habla explícitamente de la restauración de Pedro, pero nos dice algo en el versículo 28 del capítulo 14, dice, después que haya resucitado Cristo, Cristo dice, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Y miren esto, Marcos ya no nos habla de lo que pasó con Pedro en Galilea, pero Juan sí. Y con esto vamos a pasar al último punto, donde vamos a ver cómo en Galilea, donde Jesús había dicho que ahí los iba a encontrar, ocurre la restauración de Pedro. Por eso el tercer punto es, debemos creer en su restauración. Y vamos a leer Juan 21, del 15 al 19, y dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez, Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Ahora le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Se acuerdan? Se puso triste. De que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Señor, le dijo Pedro, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le amaba. Y esta vez Pedro no va a contestar con esa autosuficiencia como contestó antes, sino en humildad y arrepentimiento. Y le dijo 3 veces, Pedro, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Pedro incluye tú sabes en señal de arrepentimiento y humildad. Que entendiendo que Él es quien escudriña los corazones y que nadie y ni nada se puede ocultar delante de Él. Y por supuesto, hermanos, Pedro amaba a Jesús. Pedro le amaba a pesar de sus errores. A pesar de sus errores. Jesús le pregunta en Juan 21:15, ¿me amas más que estos? Y miren cómo Jesús conecta esta pregunta con el enunciado de Pedro. Jesús le dijo, ¿me amas más que todos estos? Y recuerdan cuando Pedro dijo, Señor, aunque todos te negaren, yo no. Aunque todos te abandonen, yo no. Jesús está llevando a Pedro a ese momento en que le negó. Jesús está llevando a Pedro con sus mismas palabras. Ese Pedro que se jactó, que aunque todos te abandonen, yo no. Ahora Jesús le dice, muy bien, ¿tú me amas más que todos estos? Lo lleva a ese momento de la negación. Pero no lo llevó, ¿verdad? Para recriminarlo, ¿no? Sino que lo llamó, ¿para qué? Para levantarlo. Jesús lo lleva a ese momento, hermanos. Y este proceso no debe nadie de escapar de este proceso de ser llevados al quebrantamiento. Porque de repente nosotros queremos restauración sin ser quebrados. Y así no es. Jesús te va a llevar al lugar donde tú debes de ser quebrado. Donde debes entender que has pecado contra Dios para que Él pueda restaurar. Jesús le dice 3 veces, le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice 3 veces, sí te amo, Señor. Y reafirma a Pedro 3 veces. Jesús restaura a Pedro. Por cada vez que le negó, fue cada vez lo restauró para afianzar su confianza en Cristo. La traición de Pedro fue perdonada y Dios nos perdona también, pero nos va a llevar, como les dije, por ese camino del quebrantamiento. Porque es necesario reconocer, hermanos, y no esquivar a Dios. Es necesario pasar por ese proceso. Es necesario entender que hay un problema espiritual para entender que solo Dios es nuestra respuesta. Y es el único que puede liberarnos. Pero la restauración de Pedro no quedó allí. Jesús le perdona, pero hay algo más, que Jesús lo restaura para usarlo en su reino. La restauración de Cristo incluía un liderazgo prometido. ¿Qué más le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. 3 veces. O como en Lucas 22 le dijo, fortalece a tus hermanos.
luego que seas restaurado. Hermanos, Dios nos restaura para ser usados por Él. Dios desea restaurarte para usarte. Él quiere usar tu vida. Y esto incluye, hermanos, un liderazgo espiritual. Un liderazgo espiritual. Nuestra vida rescatada por Cristo debe de reflejar ese liderazgo espiritual, debido a que tenemos esa respuesta, una respuesta espiritual para darle a esas personas que no conocen a Cristo. Cuando Dios te restaura con un mensaje, con una respuesta, para que tú puedas darle a las personas que tienen ese problema espiritual, para que tú les transmitas el Evangelio. ¿Cómo fortaleces a tu hermano? ¿Cómo ejerces ese liderazgo espiritual? Lo puedes hacer en tu familia, con tus vecinos, dándoles a Cristo, explicándoles que Jesús es el Cristo, de cómo Jesús como el Cristo resolvió el problema espiritual que los tiene cautivos a ellos, los tiene atados espiritualmente y sufriendo. Tú tienes esa respuesta. Tú tienes ese liderazgo espiritual que Dios te lo ha dado en Cristo. Pero hermanos, la restauración de Pedro no queda ahí. Miren cómo la restauración es así de extensa, de grande con nuestras vidas. Dice en el verso 18 al 19. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Jesús le dice a Pedro. Mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos, dice, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le permite a Pedro, le permite que morir por él. ¿Se acuerdan que Pedro había dicho, si es necesario, moriría contigo, pero no lo hizo? Ahora, Jesús le estaba dando la oportunidad de morir por él. Y esta vez, Pedro ya no le negaría a Jesús. Pedro aprendió. Y Pedro moriría de la forma en cómo Cristo quería y de la forma como glorificaría a Cristo, como dice acá. Esta vez, Pedro, por supuesto, mostraría su fidelidad a Dios aún hasta en su muerte. Y en realidad no solo Pedro, sino todos los discípulos, porque recordemos que todos los discípulos abandonaban a Jesús. Todos los discípulos tenían la oportunidad de morir por Cristo, y así lo hicieron. Todos tuvieron una muerte que glorificó a Dios, una muerte muy difícil por el nombre de Cristo, pero que glorificó a Dios al final. Nosotros no necesariamente vamos a morir como los apóstoles, es cierto, pero nuestra muerte, hermanos, debe de glorificar a Dios. Nuestra restauración incluye también nuestra muerte. Por eso, vive tu vida con ese liderazgo espiritual. Vive tu vida con esa restauración. Ahora que Cristo ha restaurado tu vida, entiende que tú tienes a Cristo para dar a otros. Y así muere. De manera que cuando miras para atrás, mires una vida de fidelidad a Dios. Mires una vida de que has seguido a Dios. Una vida, un registro donde digas Dios me ha usado. Y eso glorificará a Dios. Para finalizar, hermanos, Pedro fue restaurado. Y vamos a leer nuevamente este versículo que él escribe ya de viejo. Dice 1 Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Con este versículo nos damos cuenta que Pedro llegó a entender
llegó a entender el problema espiritual y llegó a entender la respuesta espiritual, que es el Evangelio. Nuestra restauración se da de la misma manera, hermanos, creyendo que hay un problema espiritual, pero también que Cristo es la respuesta. ¿Por qué Cristo es la respuesta a tu vida, a ese problema espiritual? Porque Jesús es el Salvador. Jesús es el Cristo. Y como Cristo cumple tres funciones: rey, profeta y sacerdote. Como rey, dice en 1 Juan 3:8, que vino a deshacer las obras del diablo. Nos damos cuenta que el único que puede solucionar el problema espiritual es Cristo, porque solo Él puede deshacer las obras del diablo. El problema que te aflige, el problema que está en tu corazón, la influencia del enemigo. Solo Cristo como Rey puede quebrar esa obra. Y como sacerdote y como profeta, dice en Romanos 8:2, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién tiene el poder para perdonar y para quebrar el poder del pecado? Solo Cristo. Solo Dios. Por eso Jesús es el Cristo, es el Salvador. El Cristo resucitado, quien restauró a Pedro, hermanos, tiene el poder para restaurar nuestras vidas, nuestras almas, nuestra fe por completo, para darnos salvación completa. Oremos, hermanos.